Esos dos sentimientos pueden, además, tener otra causa. El perispíritu irradia alrededor del cuerpo una especie de atmósfera impregnada de las cualidades buenas o malas del espíritu encarnado. Dos personas que se encuentran experimentan, por el contacto de los fluidos, la impresión de la sensitiva. Esa impresión puede ser agradable o desagradable. Los fluidos tienden a confundirse o a rechazarse, según su naturaleza semejante o desemejante. De ese modo se puede explicar el fenómeno de la transmisión del pensamiento. Por el contacto de los fluidos, dos almas leen, por así decirlo, la una en la otra. Se adivinan y se comprenden sin haber hablado. 126. ¿Por qué el hombre no conserva el recuerdo de sus existencias anteriores? ¿Ese recuerdo no le sería necesario para su progreso futuro? Véase el párrafo que trata acerca del olvido del pasado, Capi 127. ¿Cuál es el origen del sentimiento al que denominamos conciencia? Es un recuerdo intuitivo del progreso realizado en las existencias precedentes, así como de las resoluciones que el espíritu tomó antes de encarnar, resoluciones para cuyo cumplimiento no siempre tiene fuerza como hombre. 128. ¿Tiene el hombre libre albedrío, o está sometido a la fatalidad? Si la conducta del hombre estuviera sujeta a la fatalidad, no habría para él ni responsabilidad del mal ni mérito por el bien que practica. Por consiguiente, todo castigo sería una injusticia, y toda recompensa, un absurdo. El libre albedrío del hombre es una consecuencia de la justicia de Dios, es el atributo que le confiere dignidad y lo eleva por encima de las demás criaturas. Eso es tan cierto, que la estima de los hombres entre sí depende del libre albedrío, al que lo pierde accidentalmente, sea por enfermedad, locura, embriaguez o idiotismo, se le tiene lástima o se lo desprecia. El materialista, que hace depender del organismo todas las facultades morales e intelectuales, reduce al hombre a la condición de máquina, sin libre albedrío, por consiguiente, sin responsabilidad del mal y sin mérito del bien que practica. Véase Revista Espírita, marzo de 1861, La cabeza de Garibaldi, idem, abril de 1862, Frenología espiritualista y espírita. 129. ¿Creó Dios el mal? Dios no creó el mal. Estableció leyes, y esas leyes siempre son buenas, porque Él es soberanamente bueno. Aquel que las observase con fidelidad sería completamente feliz. Pero los espíritus, en virtud de su libre albedrío, no siempre las han observado, de modo que para ellos el mal resulta de la infracción a esas leyes. 130. ¿El hombre nace bueno o malo? Es necesario que hagamos una distinción entre el alma y el hombre. El alma es creada simple e ignorante, es decir, ni buena ni mala, pero susceptible, en virtud de su libre albedrío, de seguir el camino del bien o el del mal. Dicho de otro modo, de observar o infringir las leyes de Dios. El hombre nace bueno o malo según sea la encarnación de un espíritu adelantado o atrasado. 131. ¿Cuál es el origen del bien y del mal en la tierra, y por qué hay en ella mayor suma de mal que de bien? El origen del mal en la tierra proviene de la imperfección de los espíritus que en ella están encarnados, mientras que el predominio del mal se debe a que, dado que la tierra es un mundo inferior, la mayoría de los espíritus que habitan en ella son inferiores o han progresado poco. En los mundos más adelantados, donde solo pueden encarnar espíritus purificados, el mal no se conoce o está en minoría. 132. ¿Cuál es la causa de los males que afligen a la humanidad? La tierra puede ser considerada al mismo tiempo como un mundo de educación para espíritus poco adelantados, y de expiación para espíritus culpables. Los males de la humanidad son la consecuencia de la inferioridad moral de la mayoría de los espíritus encarnados. Mediante el contacto de sus vicios se hacen desdichados recíprocamente y se castigan unos a otros. 133. ¿Por qué a menudo el malo prospera, mientras que el hombre de bien es el blanco de todas las aflicciones? Para quien no ve más que la vida presente, y supone que es la única, eso debe parecerle una flagrante injusticia. No ocurre lo mismo cuando se considera la pluralidad de las existencias y la brevedad de cada una de ellas en relación con la eternidad. El estudio del espiritismo demuestra que la prosperidad del malo tiene terribles consecuencias en las vidas siguientes, que a las aflicciones del hombre de bien,
por el contrario, les sigue una felicidad tanto más intensa y duradera cuanto mayor haya sido la resignación con que la soportó, para él no son más que un mal día en toda una existencia de prosperidad. 134. ¿Por qué hay personas que nacen en la indigencia y otras en la opulencia? ¿Por qué algunas nacen ciegas, sordas, mudas o afectadas por enfermedades incurables, mientras que otras poseen todas las ventajas físicas? ¿Se trata de un efecto del acaso o de la providencia? Si fuera un efecto del acaso, la providencia no existiría. Pero si es un efecto de la providencia, nos preguntamos, ¿dónde están su bondad y su justicia? Ahora bien, debido a que no se comprende la causa de esos males, muchos se atreven a acusar a Dios. Es lógico que quien padece la miseria o la enfermedad debido a sus imprudencias o excesos sea castigado por donde pecó, pero si el alma es creada al mismo tiempo que el cuerpo, ¿qué hizo para merecer semejantes aflicciones desde su nacimiento, o para quedar exenta de ellas? Si admitimos la justicia de Dios, tampoco podemos dejar de admitir que ese efecto tiene una causa, y si esa causa no se encuentra en la vida presente, debe ser anterior a ella. Porque en todas las cosas la causa debe preceder al efecto. Por consiguiente, es necesario que el alma haya vivido antes para que merezca una expiación. En efecto, los estudios espíritas nos muestran que más de un hombre nacido en la miseria había sido rico y apreciado en una existencia anterior, en la cual hizo mal uso de la fortuna que Dios le confió para que la administre, que más de uno nacido en la abyección había sido orgulloso y prepotente, y que abusó de su poder para oprimir a los débiles. Esos estudios nos lo muestran, en ocasiones, sometido a las órdenes de aquellos a quienes se impuso con dureza, y expuesto a los malos tratos y a la misma humillación que hizo sufrir a los demás. Una vida penosa no siempre es una expiación. A menudo constituye una prueba escogida por el espíritu, que ve en ella un medio de adelantar más rápidamente si la soporta con valor. La riqueza es también una prueba, pero mucho más peligrosa que la miseria, por las tentaciones que genera y por los abusos que provoca. Por eso, el ejemplo de los que han vivido demuestra que se trata de una de esas pruebas de las que pocas veces se sale victorioso. Las diferencias sociales, cuando no resultan de la conducta actual, serían la mayor de las injusticias si no tuvieran una compensación. La convicción que adquirimos de esa verdad, a través del espiritismo, nos da fuerza para que soportemos las vicisitudes de la vida y aceptemos nuestra suerte sin envidiar la de los otros. 135. ¿Por qué hay idiotas y cretinos? Según la hipótesis de la existencia única, la situación de los idiotas y de los cretinos sería la menos conciliable con la justicia de Dios. Por más miserable que sea la condición en la que un hombre sano ha nacido, podrá salir de ella mediante la inteligencia y el trabajo, pero el idiota y el cretino están destinados, desde el nacimiento hasta la muerte, al embrutecimiento y al desprecio. Para ellos no hay compensación posible. Así pues, ¿por qué razón su alma tendría que haber sido creada idiota? Los estudios espíritas realizados acerca de los cretinos y los idiotas demuestran que sus almas son tan inteligentes como las de los otros hombres, que esa enfermedad es una expiación infligida a los espíritus que abusaron de la inteligencia, y que sufren cruelmente al sentirse aprisionados por los lazos que no pueden romper, así como por el desprecio del que son objeto, cuando tal vez han sido adulados en una existencia precedente. Véase revista Espírita, junio de 1860. El espíritu de un idiota, idem, octubre de 1861, los cretinos. 136. ¿Cuál es el estado del alma durante el sueño? Durante el sueño solamente el cuerpo reposa, porque el espíritu no duerme. Las observaciones prácticas demuestran que en ese estado el espíritu goza de toda la libertad y de la plenitud de sus facultades, aprovecha el reposo del cuerpo, y los momentos en que éste prescinde de su presencia, para obrar por separado e ir a donde quiere. Durante la vida, sea cual fuere la distancia a la que se transporte, el espíritu siempre permanece unido al cuerpo por un lazo fluídico que sirve para llamarlo tan pronto como su presencia resulte necesaria. Este lazo solo se rompe con la muerte. 137. ¿Cuál es la causa de los sueños? Los sueños son el resultado de la libertad del espíritu durante el dormir. En algunas ocasiones son el recuerdo de los lugares y de las personas que el espíritu vio o visitó en ese estado. Véase el libro de los espíritus, Emancipación del alma, El dormir y los sueños, Sonambulismo, Doble vista, Letargia, etc. Párrafo 400 y siguientes, el libro de los médiums,
Evocación de personas vivas, párrafo 284, Revista Espírita, enero de 1860, el espíritu en un lado, el cuerpo en otro, idem, marzo de 1860, estudios sobre el espíritu de personas vivas, punto. 138, ¿de dónde provienen los presentimientos? Son recuerdos imprecisos e intuitivos de lo que el espíritu aprendió en sus momentos de libertad, y algunas veces se trata de avisos ocultos dados por espíritus benévolos. 139, ¿por qué en la tierra hay salvajes y hombres civilizados? Sin la preexistencia del alma, esta cuestión resulta insoluble, a menos que se admita que Dios haya creado almas salvajes y almas civilizadas, lo que sería la negación de su justicia. Por otra parte, la razón se resiste a admitir que, después de la muerte, el alma del salvaje quede perpetuamente en estado de inferioridad, o que se encuentre en la misma posición que la del hombre esclarecido. Si se admite para las almas un mismo punto de partida, la única doctrina compatible con la justicia de Dios, la presencia simultánea del salvajismo y de la civilización en la tierra es un hecho material que demuestra el progreso que algunos han realizado y que otros pueden hacer. El alma del salvaje alcanzará, pues, con el tiempo, el mismo grado del alma civilizada. No obstante, como todos los días mueren salvajes, esa alma solo podrá alcanzar tal grado en encarnaciones sucesivas cada vez más perfeccionadas y apropiadas a su adelanto, siguiendo todos los grados intermedios entre esos dos extremos. 140. No se podría admitir, de conformidad con lo que piensan algunas personas, que el alma encarna solo una vez y que realiza su progreso en estado de espíritu o en otros mundos. Esa proposición sería admisible si todos los hombres de la Tierra se encontrasen en el mismo nivel moral e intelectual, en cuyo caso se podría decir que la Tierra está destinada a un determinado grado. Ahora bien, tenemos ante nosotros la prueba de lo contrario. En efecto, no hay razón para que el salvaje no pueda alcanzar el grado de civilización en la Tierra, dado que vemos almas más adelantadas que están encarnadas aquí, ni que esas almas hayan tenido que progresar en otro mundo, dado que hay almas inferiores encarnadas en este. De ahí se sigue que la posibilidad de la pluralidad de las existencias terrenales resulta de los ejemplos que tenemos a la vista. Si fuese de otro modo, sería necesario explicar, primero, por qué solo la Tierra tendría el monopolio de las encarnaciones. Segundo, por qué, si se admite ese monopolio, se encuentran en ella almas encarnadas de todos los grados. 141. ¿Por qué en medio de las sociedades civilizadas existen seres cuya ferocidad es comparable a la de los más bárbaros salvajes? Son espíritus muy inferiores, procedentes de las razas bárbaras, que experimentan la reencarnación en un medio que no es el suyo, y en el que se encuentran desubicados, como lo estaría un campesino si se viera de improviso en medio de la alta sociedad. Observación. No es posible admitir, sin negar a Dios los atributos de justicia y bondad, que el alma de un criminal empedernido tenga, en la vida actual, el mismo punto de partida que la de un hombre lleno de virtudes. Si el alma no fuera anterior al cuerpo, la del criminal y la del hombre de bien serían tan nuevas la una como la otra. En ese caso, ¿por qué una sería buena y la otra mala? 142. ¿De dónde proviene el carácter distintivo de los pueblos? Son espíritus que tienen más o menos los mismos gustos e inclinaciones, que encarnan en un medio simpático y, a menudo, en el mismo medio donde pueden satisfacer sus inclinaciones. 143. ¿Cómo progresan y cómo degeneran los pueblos? Si el alma fuera creada junto con el cuerpo, las almas de los hombres de hoy serían tan nuevas, tan primitivas, como las de los hombres de la Edad Media. ¿Por qué, entonces, esas almas tienen costumbres más benignas y una inteligencia más desarrollada? Si en ocasión de la muerte del cuerpo el alma abandonara definitivamente la tierra, ¿cuál sería el fruto del trabajo realizado para el mejoramiento de un pueblo, puesto que ese trabajo tendría que ser comenzado otra vez con las almas nuevas que llegan todos los días? Los espíritus encarnan en un medio simpático y en relación con el grado de su adelanto. Un chino, por ejemplo, que hubiera progresado lo suficiente y no encontrase más en su raza un medio correspondiente al grado que alcanzó, encarnaría en un pueblo más avanzado. A medida que una generación da un paso adelante, atrae por simpatía espíritus más adelantados para que encarnen, y que tal vez sean los mismos que ya habían vivido en ese país, y que por su progreso se habían apartado. De ese modo, paso a paso, avanza una nación. Si la mayoría de los espíritus que llegan fuera de una naturaleza inferior,
y los antiguos emigrasen a diario sin volver a ese medio, el pueblo degeneraría y acabaría por extinguirse. Observación. Esas cuestiones suscitan otras que encuentran su solución en el mismo principio. Por ejemplo, ¿de dónde proviene la diversidad de razas en la Tierra? ¿Existen razas rebeldes al progreso? ¿La raza negra es susceptible de alcanzar el nivel de las razas europeas? ¿La esclavitud es provechosa para el progreso de las razas inferiores? ¿Cómo se puede producir la transformación de la humanidad? Véase el Libro de los Espíritus, Ley del Progreso, párrafo 776 y siguientes, Revista Espírita, enero de 1862, Doctrina de los Ángeles Caídos, idem, abril de 1862, Perfectibilidad de la raza negra, punto. El hombre después de la muerte. 144. ¿Cómo se produce la separación del alma y del cuerpo? ¿Es brusca o gradual? El desprendimiento se produce gradualmente y con una lentitud variable, según los individuos y las circunstancias de la muerte. Los lazos que unen el alma al cuerpo solo se cortan poco a poco, y tanto menos rápidamente cuanto más material y sensual ha sido la vida. Véase el Libro de los Espíritus, párrafo 155. 145. ¿Cuál es la situación del alma inmediatamente después de la muerte del cuerpo? ¿Tiene conciencia inmediata de sí misma? En suma, ¿qué ve, qué siente? En el momento de la muerte, al principio todo es confuso. El alma precisa de algún tiempo para reconocerse. Queda como aturdida, en el estado de un hombre que sale de un profundo sueño e intenta comprender su situación. La lucidez de las ideas y la memoria del pasado vuelven a ella a medida que desaparece la influencia de la materia de la cual acaba de desprenderse, y a medida que se disipa esa especie de bruma que oscurece sus pensamientos. El tiempo de la turbación que sigue a la muerte es muy variable. Puede ser de algunas horas solamente, como de muchos días, meses, o incluso de muchos años. Es menos prolongado para aquellos que mientras estaban vivos se identificaron con su estado futuro, pues en ese caso comprenden de inmediato su situación. Por el contrario, es tanto más prolongado cuanto más materialmente ha vivido el individuo. La sensación que el alma experimenta en ese momento es también muy variable. La turbación que sigue a la muerte no tiene nada de penosa para el hombre de bien, es calma y en todo semejante a la que acompaña a un despertar apacible. En cambio, para aquel cuya conciencia no es pura y que se aferró más a la vida corporal que a la espiritual, la turbación está llena de ansiedad y de angustias, que aumentan a medida que se reconoce, porque entonces se apodera de él el miedo y una especie de terror ante lo que ve y, sobre todo, por lo que presiente. La sensación, a la que podemos denominar física, es de un gran alivio y un inmenso bienestar. El espíritu queda como liberado de un fardo. Está feliz porque ya no experimenta los dolores corporales que lo atormentaban unos instantes antes, y porque se siente libre, desprendido y alerta, como aquel a quien acaban de quitarle pesadas cadenas. En su nueva situación, el alma ve y oye lo que veía y oía antes de la muerte, pero además ve y oye otras cosas que escapaban a la densidad de sus órganos corporales. Tiene, pues, sensaciones y percepciones que nos son desconocidas. Véase Revista Espírita, septiembre de 1859, Muerte de un espírita, idem, octubre de 1860, El despertar del espíritu, idem, mayo de 1862, Exequias del señor Sanson. Observación. Estas respuestas, así como todas las relativas a la situación del alma después de la muerte o durante la vida, no son el resultado de una teoría o de un sistema, sino de estudios directos efectuados sobre miles de sujetos, observados en todas las fases y en todos los periodos de su existencia espiritual, desde el grado más bajo hasta el más elevado de la escala, según sus hábitos durante la vida terrenal, el género de muerte, etc. Se dice muchas veces, al hablar de la vida futura, que no se sabe lo que ocurre en ella, porque nadie ha vuelto de allá para contárnoslo. Eso es un error, porque son precisamente los que ya se encuentran en ella los que vienen a instruirnos. Y Dios lo permite hoy más que en ninguna otra época, como última advertencia dirigida a la incredulidad y el materialismo. 146. ¿El alma que abandonó el cuerpo, puede ver a Dios? Las facultades perceptivas del alma son proporcionales a su grado de purificación. Solo las almas elevadas pueden gozar de la presencia de Dios.
147. Si Dios está en todas partes, ¿por qué no todos los espíritus pueden verlo? Dios está en todas partes porque irradia en todas partes, de modo que se puede decir que el universo está sumergido en la divinidad como nosotros lo estamos en la luz solar. No obstante, los espíritus atrasados están envueltos en una especie de bruma que les impide ver a Dios y que solo se disipa a medida que se purifican y se desmaterializan. Los espíritus inferiores son, en cuanto a la vista, en relación con Dios, lo que los encarnados son en relación con los espíritus, verdaderos ciegos. 148. Después de la muerte, ¿tiene el alma conciencia de su individualidad? ¿Cómo hace para constatarlo? ¿Y cómo podemos comprobarlo nosotros? Si las almas no conservaran su individualidad después de la muerte, sería tanto para ellas como para nosotros como si no existieran, y las consecuencias morales serían exactamente las mismas, no tendrían ningún carácter distintivo, el alma del criminal estaría en la misma posición que la del hombre de bien, de donde se sigue que nadie tendría ningún interés en practicar el bien. La individualidad del alma queda demostrada de modo, por así decirlo, material en las manifestaciones espíritas, por el lenguaje y las cualidades propias de cada una. Puesto que las almas piensan y obran de un modo diferente, que algunas son buenas y otras malas, algunas sabias y otras ignorantes, y que algunas quieren lo que otras no quieren, esa es la prueba evidente de que no están confundidas en un todo homogéneo, sin mencionar las pruebas patentes que nos dan acerca de que han animado a tal o cual individuo en la tierra. Gracias al espiritismo experimental, la individualidad del alma ya no es algo impreciso, sino el resultado de la observación. El alma constata su individualidad porque tiene pensamiento y voluntad propios, distintos de los de las otras almas. También lo hace a través de su envoltura fluídica o periespíritu, una especie de cuerpo limitado que la convierte en un ser distinto. Observación. Algunas personas suponen que pueden escapar al rótulo de materialistas porque admiten la existencia de un principio inteligente universal, del cual absorberíamos una parte al nacer y que constituye el alma, para devolverla después de la muerte a la masa común, en la cual se confundiría con las otras almas, igual que las gotas de agua en el océano. Ese sistema, especie de transacción, no merece siquiera el nombre de espiritualismo, porque es tan desesperante como el materialismo. Ese depósito común del todo universal equivaldría a la nada, porque allí no habría más individualidades. 149. ¿Influye el género de muerte en el estado del alma? El estado del alma varía considerablemente según el género de muerte, pero sobre todo según la naturaleza de los hábitos durante la vida. En la muerte natural el desprendimiento se produce gradualmente y sin conmoción, incluso suele comenzar antes de que la vida se haya extinguido. En la muerte violenta, por suplicio, suicidio o accidente, los lazos se rompen bruscamente. Sorprendido de improviso, el espíritu queda como aturdido por el cambio que en él ha ocurrido, sin que pueda explicarse su situación. Un fenómeno bastante común en esos casos es la convicción que él tiene de no estar muerto, y esa ilusión puede durar muchos meses, y hasta muchos años. En ese estado, el espíritu va y viene, supone que atiende sus negocios como si todavía estuviera en este mundo, y se asombra mucho de que no le respondan cuando habla. Esa ilusión no se da exclusivamente en los casos de muerte violenta, pues también se la encuentra en muchos individuos cuya vida fue consumida por los goces y los intereses materiales. Véase el libro de los espíritus, párrafo 165, Revista Espírita, junio de 1858, El suicida de la Samaritana, idem, diciembre de 1858, Un espíritu en los funerales de su cuerpo, idem, julio de 1859, El zuavo de Magenta, idem, diciembre de 1859, Un espíritu que no se considera muerto, idem, marzo de 1863, Franco y Simon Va. 150. ¿Hacia dónde va el alma después de abandonar el cuerpo? El alma no se pierde en la inmensidad del infinito, como generalmente se supone, queda errante en el espacio, casi siempre entre aquellos a quienes conoció, y sobre todo entre los que amó, aunque puede transportarse instantáneamente a distancias inmensas. 151. ¿Conserva el alma los afectos que tenía en la tierra? Conserva todos los afectos morales. Solo olvida los materiales, que ya no corresponden a su esencia. Por eso se complace en volver a ver a sus parientes y amigos, y es feliz cuando la recuerdan. Véase Revista Espírita,
Julio de 1861, Los amigos no nos olvidan en el otro mundo, idem, mayo de 1862, Relaciones de amistad entre vivos y muertos. 152, ¿conserva el alma el recuerdo de lo que hizo en la tierra? ¿Se interesa por los trabajos que no pudo concluir? Eso depende de su elevación y de la índole de esos trabajos. Los espíritus desmaterializados se preocupan poco por las cosas materiales, y se consideran dichosos de haberse liberado de ellas. En cuanto a los trabajos que comenzaron, según su importancia y utilidad, a veces inspiran a otros la idea de terminarlos.